La abuela, abandonada por sus hijos, halló refugio en un túnel en la roca, pero no imaginaba lo que encontraría ahí dentro. El aire del semidesierto le cortó los labios cuando escuchó ese sonido, un chasquido metálico, seco, definitivo. El candado cerró y con él se cerró también todo lo que había sido su vida. Doña Tomasa se quedó parada en medio del camino de tierra, con el rebozo apretado contra el pecho y los ojos fijos en la puerta de su propia casa. La casa donde había criado a esos tres desgraciados que ahora la miraban desde el otro lado como si fuera basura. La casa donde don Julián y ella habían dormido abrazados durante 40 años. La casa que olía a comal caliente y a café de olla cada mañana. Esa casa ya no era suya. Fue al amanecer, cuando el pueblo todavía estaba gris y las calles vacías. Rogelio había llegado temprano. Con esa cara de quien viene a cobrar una deuda vieja, no tocó la puerta. Tenía llave. Entró como si ya fuera el dueño de todo, con Leticia y Esteban detrás. Y sin decir buenos días ni nada, le arrebató a Tomasa el manojo que colgaba de su cintura. «¿Qué haces, hijo?», alcanzó a preguntar ella, todavía adormilada, todavía confiando. Rogelio no contestó, solo la empujó hacia la puerta. No fue un empujón fuerte, pero tampoco necesitaba serlo. Fue un empujón que decía todo: aquí ya no mandas, aquí ya no vales, aquí ya estorbas. Tomasa trastabilló y salió al patio. El sol apenas empezaba a calentar las piedras. Leticia estaba parada junto al marco de la puerta, con los brazos cruzados y esa mirada fría que le había aprendido quién sabe a quién, porque Tomasa nunca la miró así a nadie. «Papá ya murió, mamá», dijo Leticia, y cada palabra sonó como vidrio rompiéndose. «Aquí ya no vas a mandar». Tomasa sintió que algo se le quebraba adentro. No era dolor, era otra cosa. Era como cuando te das cuenta de que lo que creías sólido siempre fue humo. «Pero si apenas lo enterramos ayer», susurró, más para sí misma que para ellos. «Por eso mismo», interrumpió Rogelio, guardándose las llaves en el bolsillo, «ya es hora de repartir lo que es de cada quien». «Repartir, pero si tu padre dejó dicho que...» «Mi padre dejó dicho un montón de cosas». Rogelio escupió las palabras. «Pero al final, mamá, aquí los que trabajamos fuimos nosotros. Usted nomás estuvo aquí sentada». Cuidando la casa, Tomasa sintió que la sangre se le subía a la cara. Sentada ella, que había trabajado en milpas ajenas desde que tenía 12 años. Ella que había lavado ropa en el arroyo con agua tan helada que las manos se le ponían moradas. Ella que cocinó en la hacienda vieja hasta que le salieron callos en las palmas. Ella que nunca, ni un solo día de su vida se había quedado sentada viendo pasar el tiempo, pero no dijo nada de eso. Tragó saliva, apretó el rebozo y buscó los ojos de Esteban, el más chico, el que siempre había sido más noble. Esteban bajó la mirada. «Hijo», intentó Tomasa. «No, mamá», murmuró Esteban sin levantar la vista. «Ya lo hablamos, es lo mejor para todos». «¿Lo mejor para todos?», la voz de Tomasa tembló. «¿O lo mejor para ustedes?». Rogelio dio un paso adelante y cerró la puerta de golpe. El polvo se levantó del suelo, después metió el candado nuevo en la argolla y lo cerró con un clic que sonó a sentencia. «Le dejamos lo que le toca», dijo Rogelio. «El terreno de allá atrás, el que está pegado a la roca, ahí puede hacer lo que quiera». Tomasa conocía ese terreno, todo el pueblo lo conocía. Era puro pedregal, tierra que no servía para sembrar ni para nada, y estaba ese túnel viejo, esa boca negra en la pared de roca que nadie usaba, porque adentro hacía un frío del demonio, y porque decían que ahí se metían los animales rastreros. «Ese terreno no sirve para nada», dijo Tomasa, y por primera vez su voz sonó rota. «Pues es el que le toca». Leticia se encogió de hombros. «Si no le gusta, puede irse a otra parte». Fue entonces cuando se escuchó el llanto, un llanto agudo, asustado, de niño chiquito, Emiliano. El niño había estado dormido adentro.
en el petate que compartía con su mamá, pero con el ruido se despertó y ahora estaba en la ventana, con las manitas aferradas a los barrotes, llorando. ¡Abuela!, gritó Emiliano. ¡Abuela, no te vayas! Leticia entró por él. Se oyó cómo lo jalaba, cómo el niño peleaba. Salió cargándolo como quien carga un costal, con Emiliano pataleando y llorando más fuerte. «Toma», le dijo Leticia a su madre, y le aventó al niño en los brazos. «Llévatelo, si tanto lo defiendes, a ver si así aprendes que los niños también comen». Emiliano se abrazó del cuello de Tomasa con tanta fuerza que casi la ahorca. Tenía 6 años, pero en ese momento parecía más chiquito, más frágil, más asustado que nunca. «¿Me lo vas a quitar a mi propio hijo?» Tomasa no podía creerlo. «Tú te lo llevas porque quieres». Leticia ya estaba entrando de nuevo a la casa. «Yo no tengo tiempo para andar cuidando escuincles. Si tanto te gusta hacer de mamá, ahí está», y cerró la puerta. Tomasa se quedó ahí parada, con Emiliano llorando en sus brazos, con el sol ya calentándole la nuca, con la boca seca y el corazón hecho pedazos. Desde adentro se oían las voces de sus hijos, se estaban repartiendo las cosas. Las sillas que don Julián había hecho con sus propias manos, la mesa donde habían comido juntos durante años, las cobijas, los platos, las ollas, todo. «Me quedo con la yunta», decía Rogelio. «Yo quiero el ropero», exigía Leticia. «¿Y las gallinas?», preguntaba Esteban. Hablaban con una prisa que daba asco, como si llevaran años esperando este momento, como si la muerte de su padre hubiera sido el pistoletazo de salida para una carrera que nadie más sabía que se estaba corriendo. Tomasa dio media vuelta. No iba a suplicar, no iba a arrodillarse, no iba a darles el gusto de verla quebrada. Caminó despacio por el camino de tierra, con Emiliano todavía aferrado a su cuello, con el rebozo ondeando en el viento seco del desierto. Algunas vecinas asomaron la cabeza por las puertas. La vieron pasar. Bajaron la mirada, nadie dijo nada, nadie hizo nada. En el pueblo todos sabían que meterse en pleitos de familia era buscarse problemas. Y además, ¿qué iban a decir? ¿Qué iban a hacer? Tomasa era vieja, estaba sola, y sus hijos eran 3. La ley siempre estaba del lado de quien tenía más. Tomasa llegó al terreno que le dejaron. Era exactamente como lo recordaba: piedras, arena, sol que quemaba, y al fondo, la boca negra del túnel, abierta como una herida en la pared de roca. Emiliano dejó de llorar, se limpió los mocos con la manga y miró alrededor. «¿Aquí vamos a vivir, abuela?» Tomasa no contestó de inmediato. Se quedó mirando ese agujero oscuro, ese lugar donde ni los perros querían entrar. Después miró hacia atrás, hacia la casa que había sido suya, donde sus hijos seguían repartiéndose su vida como buitres sobre un animal muerto. «Sí, mijo», dijo por fin, y su voz ya no temblaba. «Aquí vamos a vivir». Y aunque el sol le quemaba la piel, y aunque el viento le llenaba la boca de arena, y aunque el corazón todavía le dolía como si le hubieran clavado un puñal, doña Tomasa entró al túnel con Emiliano en brazos. Adentro olía a polvo viejo y a abandono. Adentro hacía un frío que calaba los huesos. Pero afuera había quedado algo peor que el frío. Había quedado la traición de quienes más amaba, y en ese momento Tomasa entendió que a veces la oscuridad es el único refugio que te queda cuando la luz te la arrebatan tus propios hijos. La primera noche en el túnel fue como estar enterrada viva. Tomasa había entrado con Emiliano todavía temblando en sus brazos, y lo primero que sintió fue el contraste brutal. Afuera el sol quemaba la arena hasta volverla blanca. Adentro el aire era tan frío que se te metía en los huesos como agua helada. Era un frío húmedo, pegajoso, el tipo de frío que no se quita ni con cobijas ni con nada. El túnel no era muy profundo, tal vez unos 20 pasos, hasta que la oscuridad se tragaba todo. Las paredes eran de roca áspera, llenas de grietas por donde entraba el viento silbando bajito, como si la piedra estuviera respirando.
El piso era de tierra dura, con piedritas sueltas que crujían bajo los pies. Tomasa dejó a Emiliano sentado sobre el rebozo doblado y salió a buscar algo, lo que fuera, para hacer un refugio decente. No había mucho. Encontró unas ramas secas de mezquite, pedazos de cartón que el viento había arrastrado hasta ahí, y una lata oxidada que alguna vez tuvo frijoles. Eso fue todo. Con las ramas hizo un fogón pequeño cerca de la entrada, donde todavía llegaba algo de luz. No tenía cerillos. Tuvo que pedirle a doña Chayo, la vecina que vivía del otro lado del camino, esa mujer flaca y morena que siempre andaba con un pañuelo amarrado en la cabeza y que nunca se metía en los chismes del pueblo. «Ay, Tomasita», doña Chayo negó con la cabeza cuando la vio llegar. «Ya me contaron lo que te hicieron esos ingratos». «No vine a quejarme, Chayo», dijo Tomasa con la voz todavía firme. «Nomás necesito unos cerillos prestados». Doña Chayo no le dio cerillos nomás. Le dio también una bolsa con tortillas duras del día anterior, unos puños de frijoles refritos envueltos en papel periódico y un bote de latón con café molido. «No es mucho, pero es lo que tengo», dijo Chayo. «Ya es más de lo que merezco». Tomasa apretó la bolsa contra el pecho. «No digas tonterías». Chayo le puso una mano en el hombro. «Tú nunca has merecido nada malo». Tomasa nada. Cuando volvió al túnel, Emiliano seguía sentado donde lo había dejado, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos hinchados de tanto llorar. Ya no lloraba, pero tampoco hablaba. Solo miraba hacia la entrada como esperando que su mamá apareciera en cualquier momento a buscarlo. Tomasa encendió el fogón. Las ramas crujieron, prendieron despacio, y el humo empezó a subir negro y espeso. No había por dónde salirse bien, así que se quedó ahí adentro, picando en los ojos, llenando el túnel de ese olor a madera quemada. «Ven, mijo», le dijo a Emiliano. «Vamos a calentar estos frijolitos». El niño se acercó sin decir nada. Se sentó junto a ella y la vio sacar la ollita abollada que Chayo le había prestado también. Tomasa echó los frijoles, los puso sobre el fuego y los revolvió con una cuchara de palo que tenía un pedazo roto. Mientras los frijoles se calentaban, Tomasa partió las tortillas en pedazos y las puso en la lata. Estaban duras, tiesas, pero al calentarse se ablandaron un poco. No era mucho, de hecho era bien poquito, pero era algo. «¿Ya no vamos a volver a la casa, abuela?», preguntó Emiliano, con esa voz chiquita que partía el alma. Tomasa dejó de revolver los frijoles. Se quedó mirando el fuego un rato largo. Después miró a su nieto. «No, mijo, a esa casa ya no vamos a volver». «¿Y por qué mi mamá no vino conmigo?». Esa pregunta era peor, porque Tomasa no sabía cómo explicarle a un niño de 6 años que su propia madre lo había aventado como se avientan las cosas que ya no sirven. No sabía cómo decirle que Leticia lo había usado como castigo, como arma, como algo para lastimar a su abuela. «Tu mamá». Tomasa buscó las palabras correctas, pero no las encontró. «Tu mamá está confundida ahorita, mijo. A veces los grandes nos confundimos y hacemos cosas que no están bien. Pero me va a venir a buscar». «No lo sé, mi niño, no lo sé». Emiliano asintió despacio, como si entendiera más de lo que debería entender un niño de su edad. Después se limpió la nariz con el dorso de la mano y señaló la olla. «Ya está humeando, abuela». Tomasa repartió los frijoles en 2 platos desportillados. Le dio el que tenía más a Emiliano, con 3 tortillas calientitas. Ella se quedó con menos, pero no importaba. Hacía años que había aprendido a comer poco. Comieron en silencio, con el crepitar del fuego como única compañía. Afuera ya estaba oscureciendo. El sol se iba rápido en el desierto, como si tuviera prisa por esconderse, y cuando se fue del todo, el frío se hizo más grueso, más pesado. Tomasa apagó el fogón porque ya no tenía más leña. Extendió el rebozo en el suelo lo más cerca de la entrada que pudo, donde todavía quedaba algo del calor del día en la piedra. Después se acostó con Emiliano pegado a su costado.
compartiendo la única cobija que tenía, esa que estaba tan vieja que ya se veían los hilos sueltos por todos lados. «Abuela», susurró Emiliano en la oscuridad, «tengo miedo». «Yo también, mijo». Tomasa lo apretó más fuerte. «Yo también». El viento empezó a soplar más recio, entraba por todas las grietas de la roca, silbando, quejándose, como si el túnel estuviera vivo y estuviera llorando. Tomasa cerró los ojos y trató de no pensar. Trató de no recordar cómo don Julián la abrazaba en las noches frías. Trató de no pensar en sus hijos repartiéndose las cosas en la casa que alguna vez fue suya. Trató de no imaginar lo que venía, pero no pudo, porque la verdad es que no sabía qué iba a hacer. No tenía dinero, no tenía comida más que lo que Chayo le había dado. No tenía techo de verdad, solo una cueva fría donde hasta los animales tenían más sentido que ella de no quedarse. Y encima tenía que cuidar a Emiliano, un niño chiquito que necesitaba comer 3 veces al día, que necesitaba ropa limpia, que necesitaba cariño y seguridad, y todas esas cosas que Tomasa ya no sabía si podía darle. «Abuela», la voz de Emiliano interrumpió sus pensamientos. «Sí, mijo, aquí van a venir los animales». Tomasa había pensado lo mismo. El túnel seguro había sido refugio de coyotes, de tlacuaches, quién sabe de qué más. Pero no le iba a decir eso al niño. «No, mi niño, los animales no van a venir porque nosotros estamos aquí. Los animales le tienen miedo a la gente y los fantasmas. Tampoco hay fantasmas, Emiliano. Los únicos fantasmas que existen son los que uno se inventa en la cabeza». El niño pareció conformarse con eso, se acomodó mejor con la cabeza en el pecho de Tomasa y cerró los ojos. En unos minutos ya estaba dormido, respirando despacio. Con ese sueño profundo que solo tienen los niños, Tomasa se quedó despierta, miraba hacia la entrada del túnel, donde la luna empezaba a asomarse, pintando todo de una luz plateada y fría. Miraba la oscuridad del fondo, esa negrura espesa que parecía tragarse todo. Miraba las paredes de roca, ásperas, eternas, indiferentes a su sufrimiento, y por primera vez en toda su vida, doña Tomasa se preguntó si valía la pena seguir adelante. Había trabajado como animal durante 40 años, había criado a 3 hijos dándoles todo lo que tenía, hasta lo que no tenía. Había cuidado a don Julián en sus últimos días, limpiándole la boca cuando vomitaba, cambiándole la ropa cuando se orinaba, sosteniéndole la mano cuando el dolor era tan fuerte que gritaba. ¿Y para qué? Para terminar aquí, en un túnel abandonado, sola, vieja, sin nada. Una lágrima le rodó por la mejilla, después otra. Después ya no pudo contenerlas y lloró en silencio, mordiéndose los labios para no hacer ruido, para que Emiliano no la oyera. Lloró por don Julián, que se había muerto pensando que sus hijos la iban a respetar. Lloró por ella misma, por todos los años perdidos, por todas las esperanzas rotas. Lloró por Emiliano, que no merecía estar ahí, que merecía una infancia mejor. Y lloró porque sabía que, aunque quisiera rendirse, no podía, porque ese niño dormido en sus brazos dependía de ella, porque rendirse era darles la razón a sus hijos, porque en el fondo, muy en el fondo, todavía quedaba una chispa pequeñita de dignidad que se negaba a apagarse. Cuando terminó de llorar, ya era muy noche, la luna estaba alta y el frío era peor. Tomasa se acomodó mejor la cobija, abrazó a Emiliano con más fuerza y cerró los ojos. Mañana buscaría agua, mañana buscaría comida, mañana sería otro día de resistencia, pero eso sería mañana. Esta noche solo quería dormir y olvidar, aunque fuera por unas horas, que su vida se había desmoronado en un solo día. Los días se convirtieron en una rutina de sobrevivencia que dolía más que cualquier golpe. Tomasa se despertaba antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba negro y las estrellas brillaban como alfileres. Se levantaba con cuidado para no despertar a Emiliano. Se envolvía en el rebozo y salía del túnel con los huesos adoloridos y la espalda tiesa del frío de la noche.
Lo primero era el agua, el ojo de agua más cercano que daba a casi 2 kilómetros. Del otro lado del cerro pedregoso, Tomasa cargaba 2 garrafones viejos que doña Chayo le había conseguido, uno en cada mano, y caminaba por el camino de tierra mientras el sol empezaba a asomarse detrás de las montañas. El camino estaba lleno de piedras sueltas que le lastimaban los pies. Tomasa usaba unos huaraches tan viejos que ya tenían agujeros en las suelas, pero eran lo único que tenía. Cada paso dolía, cada piedra filosa se le enterraba, pero seguía caminando porque no había de otra. Cuando llegaba al ojo de agua, siempre había otras mujeres, lavanderas que iban a lavar ropa, muchachas que llenaban sus cántaros, señoras como ella que no tenían agua en sus casas. Algunas la saludaban, otras volteaban para otro lado. Como si verla les diera vergüenza ajena, Tomasa llenaba los garrafones en silencio. El agua salía fría y cristalina de la grieta en la roca. Se oía el gorgoteo mientras se llenaban los recipientes, ese sonido que era música para quien tiene sed. El regreso era peor que la ida. Los garrafones pesaban como si estuvieran llenos de piedras. Los brazos se le entumían, los hombros le ardían. Tenía que parar cada rato a descansar, dejando los garrafones en el suelo, respirando hondo, limpiándose el sudor de la frente. Una vez se encontró con don Fermín, el del molino, que venía en su burro cargando costales. ¿Quiere que le ayude con eso? Doña Tomasa, le preguntó. No, don Fermín, gracias, pero no es molestia. El burro puede cargar. Le digo que no. Tomasa alzó la barbilla. Puedo sola. Don Fermín no insistió. Siguió su camino moviendo la cabeza, y Tomasa supo que estaba pensando que era una vieja necia, pero no le importó. Aceptar ayuda era aceptar lástima, y ella todavía no estaba tan quebrada como para eso. Cuando llegaba de vuelta al túnel, Emiliano ya estaba despierto. El niño la esperaba sentado a la entrada, con las rodillas pegadas al pecho, mirando el horizonte como si buscara algo que nunca llegaba. «Buenos días, mijo». Tomasa dejaba los garrafones en el suelo con un suspiro. «Buenos días, abuela». Después venía el desayuno. Tomasa había aprendido a estirar la comida como chicle. Un puño de frijoles podía rendir para 2 días si le echaba suficiente agua y lo hervía bien. Las tortillas duras se ablandaban si las calentaba en el comal, que improvisó con una lámina vieja. A veces, doña Chayo le llevaba cosas, un pedazo de queso, unos chiles secos, un poco de arroz, y Tomasa guardaba todo con cuidado, racionándolo, haciendo que cada bocado contara. Pero lo más difícil no era el hambre ni el trabajo. Lo más difícil era ver a Emiliano perderse poquito a poquito. El niño ya no jugaba. Ya no reía, se pasaba las horas sentado dibujando en la arena con un palito, haciendo rayones que no significaban nada. Y cada rato preguntaba lo mismo. ¿Por qué mi mamá no viene? Ya te dije, mijo, tu mamá está ocupada. ¿Ocupada con qué? Con cosas de grandes, pero ya no me quiere. Esa pregunta siempre le caía a Tomasa como balde de agua helada. Porque ¿qué le iba a contestar? Que sí, que su mamá ya no lo quería, que Leticia lo había usado como castigo y ahora ni se acordaba de él. Claro que te quiere, Emiliano. Todas las mamás quieren a sus hijos, pero el niño no era tonto. Veía en los ojos de su abuela que estaba mintiendo, y eso lo hacía encogerse todavía más, volverse más callado, más triste para distraerlo. Tomasa le contaba historias de don Julián. Le contaba cómo su abuelo había sembrado la primera parcela con sus propias manos, cómo había construido la casa piedra por piedra, cómo había trabajado hasta que las manos se le llenaron de callos duros como piedra. Tu abuelo era un hombre de verdad, le decía, de esos que ya no hay, de esos que cumplen su palabra aunque les cueste la vida. Emiliano escuchaba en silencio, con los ojos brillantes, imaginando a ese abuelo que apenas había conocido. Y tú lo querías mucho, abuela, más que a nada en el mundo. Mijo, más que a nada,
También le enseñó a reconocer huellas en la arena, le mostraba las marcas que dejaban los coyotes, diferentes a las de los perros, las huellas de las liebres, con esos saltitos largos, las de las víboras, ese rastro ondulado que daba miedo solo de verlo. Hay que saber leer la tierra. Emiliano, le decía, la tierra te habla si sabes escucharla, pero cuando caía la noche y Emiliano se dormía abrazado a su cintura, Tomasa se quedaba despierta, mirando la oscuridad del túnel. Y ahí, en ese silencio negro y frío, dejaba que el miedo la visitara, miedo de enfermarse, miedo de que la tos que le raspaba el pecho cada mañana fuera algo más serio, miedo de que Emiliano se enfermara también, miedo de que llegara el invierno de verdad y no tuvieran con qué cubrirse, miedo de morirse y dejar al niño solo. Una tarde, mientras barría la arena que se colaba por todas partes, Tomasa escuchó voces afuera, se asomó y vio a Rogelio y Leticia parados en el camino. Mirando hacia el túnel, venían bien vestidos, con ropa limpia, con la panza llena. Se veían prósperos, satisfechos. Tomasa salió a enfrentarlos. «¿Qué quieren? Venimos a ver cómo estás», dijo Rogelio, pero su voz no tenía ni una gota de preocupación sincera. «Ya ven cómo estoy». Contentos, Leticia cruzó los brazos y miró el túnel con asco. «Esto es culpa tuya, mamá. Si no fueras tan necia, podrías estar en la casa con nosotros. Con ustedes», Tomasa soltó una risa seca. «Después de que me corrieron como perro, no te corrimos». Rogelio alzó las manos. «Te dimos lo que te tocaba». «Esto no es nada, esto es basura». «Pues es lo que hay», Leticia señaló hacia el túnel. «Y ya vi que tienes a Emiliano aquí. Así lo vas a criar, en una cueva». Algo se rompió dentro de Tomasa. Toda la rabia que había estado guardando salió de golpe. «¿Y tú cómo lo ibas a criar? Tú que lo aventaste como si fuera basura. Tú que no has venido a buscarlo ni una sola vez. No te atrevas a venir a darme consejos sobre cómo cuidar a tu hijo cuando tú lo abandonaste». El grito resonó en el desierto. Leticia dio un paso atrás, con la cara roja. Rogelio apretó los puños. «Cuidado con cómo me hablas, mamá». «¿O qué? ¿Me vas a correr otra vez? Ya no tienes de dónde, hijo. Ya me quitaste todo». Hubo un silencio tenso. Rogelio miró a Leticia. Leticia miró hacia el suelo. Los dos sabían que Tomasa tenía razón, y eso los hacía sentir incómodos. «Solo vinimos a ver si necesitabas algo», murmuró Rogelio. «No necesito nada de ustedes nunca más». Se fueron sin decir más. Tomasa los vio alejarse por el camino de tierra, caminando juntos, cómplices, y cuando desaparecieron detrás de las casas, ella volvió a entrar al túnel con las piernas temblando. Emiliano estaba ahí, había escuchado todo. «¿Mi mamá vino?» «Sí, mijo». «¿Y no me quiso ver?» Tomasa se arrodilló frente a él y le tomó la cara con ambas manos. «Escúchame bien, Emiliano. Tu mamá está confundida, pero eso no significa que no vales nada. Tú vales más que todo el oro del mundo. ¿Me oyes? Más que todo». El niño asintió, pero las lágrimas le rodaron por las mejillas. Tomasa lo abrazó fuerte, muy fuerte, como si con ese abrazo pudiera quitarle todo el dolor. Y esa noche, mientras el viento silbaba dentro del túnel y el frío le escalaba los huesos, Tomasa rezó en silencio, rezó por fuerza, rezó por aguantar un día más, rezó por no quebrarse, porque si se quebraba ella, ¿quién iba a cuidar a ese niño? Fue una tarde como cualquier otra cuando Tomasa vio algo que no cuadraba. Había estado barriendo la arena que se colaba por todas partes, esa arena fina que se metía hasta en la comida. Cuando se dio cuenta de que nunca había explorado bien el fondo del túnel, siempre se quedaban cerca de la entrada, donde llegaba la luz y donde el frío era menos cruel, pero el túnel seguía hacia adentro, tragándose en la oscuridad. Emiliano estaba afuera, jugando con unas piedritas que había juntado. Tomasa dejó la escoba improvisada y caminó hacia el fondo, con los ojos entrecerrados, tratando de ver en la penumbra.
El túnel se hacía más angosto conforme avanzaba. Las paredes se cerraban como si la roca quisiera aplastarla. El techo bajaba tanto que tuvo que agacharse y al final, donde ya no llegaba ni un rayito de luz, había un derrumbe viejo, piedras amontonadas, polvo, escombros que parecían llevar años ahí. Iba a darse la vuelta cuando algo le llamó la atención. En la pared, justo al lado del derrumbe, había unas marcas. Tomasa se acercó más, pasó los dedos por la piedra. Las marcas eran rectas, parejas, como hechas con pico o con alguna herramienta. No era el trabajo caprichoso de la naturaleza, no eran grietas ni erosión, era trabajo de manos humanas. El corazón le empezó a latir más rápido, se agachó para ver mejor. Entre los escombros del derrumbe había una piedra diferente a las demás. Era más lisa, más cuadrada, y estaba colocada de una manera que no parecía accidental, como si alguien la hubiera puesto ahí con intención, como si estuviera tapando algo. «Abuela, ¿qué haces allá atrás?». La voz de Emiliano la sacó de sus pensamientos. Tomasa volteó. El niño estaba parado a la mitad del túnel, tratando de verla en la oscuridad. «Nada, mijo, nomás estoy viendo que...». «Ven, acércate». Emiliano caminó despacio, con una mano tocando la pared para no tropezarse. Cuando llegó, Tomasa le señaló las marcas. «¿Ves esto?». El niño entrecerró los ojos. «Son rayitas». «Sí, pero no son rayitas nomás. Alguien las hizo. Mira cómo son de derechas». Emiliano pasó sus deditos por las marcas, siguiendo las líneas con curiosidad. «¿Quién las hizo?». «No sé, mijo, pero quien las hizo esto por algo». Tomasa miró la piedra lisa otra vez. Algo en su interior, una corazonada, una intuición de esas que no se explican. Le decía que ahí había algo importante, algo que valía la pena buscar. «Vente, Emiliano, vamos a necesitar luz». Salieron del túnel y Tomasa buscó entre las pocas cosas que tenía. Encontró una vara larga de ocote seco que había guardado para hacer fuego. La envolvió en trapos viejos en un extremo y la empapó con un poco de aceite que le quedaba en una botellita. Prendió la antorcha y la llama bailó amarilla y humeante. «Agárrate de mi rebozo, mijo, no te me separes». Volvieron al fondo del túnel, con la luz de la antorcha. Todo se veía diferente. Las sombras bailaban en las paredes, el humo negro se enroscaba en el techo, y las marcas en la piedra ahora eran más claras, más obvias. Tomasa dejó la antorcha clavada entre unas piedras y se puso a trabajar. Primero intentó mover la piedra lisa con las manos. No se movió, estaba pesada, encajada entre las demás. Buscó algo para hacer palanca, encontró una varilla oxidada que alguien había dejado tirada, quién sabe cuándo, tal vez un viejo pedazo de herramienta olvidada. Metió la varilla debajo de la piedra y empujó con todo su peso. La piedra crujió pero no se movió. «Ayúdame, mijo». Emiliano puso sus manitas pequeñas en la varilla. Entre los dos empujaron. Las venas del cuello de Tomasa se marcaron. Los bracitos flacos de Emiliano temblaron. La piedra crujió otra vez, más fuerte, y esta vez se movió un poquito. «Otra vez», jadeó Tomasa. «Con todo, mijo». Empujaron más fuerte. La piedra se movió más, después otra vez y otra, hasta que finalmente cedió y rodó hacia un lado con un golpe sordo que resonó en el túnel. Detrás de la piedra había un hueco. Tomasa agarró la antorcha y la acercó. La luz iluminó un espacio pequeño, como un nicho cavado en la roca. Y adentro, envuelto en costales viejos y amarrados con mecate, había algo, un cajón de madera. Tomasa se quedó paralizada. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Las manos le temblaban. «¿Qué es eso, abuela?». «No sé, mijo, no sé, con cuidado». Tomasa metió las manos en el hueco y jaló el cajón. Pesaba no mucho, pero sí tenía peso. Lo sacó despacio y lo puso en el suelo entre ella y Emiliano. El cajón estaba viejo, muy viejo. La madera estaba seca y manchada. Los costales que lo envolvían estaban podridos en partes.
Comidos por el tiempo y la humedad, el mecate se deshizo nomás con tocarlo. Tomasa desenvolvió los costales con manos temblorosas. Emiliano se acercó más, mirando con los ojos muy abiertos. Cuando quitó el último costal, quedó el cajón al descubierto. Era de madera de mezquite, de esas que no se pudren fácil. Tenía una tapa que estaba cerrada con un clavo doblado a manera de cerrojo. «Ábrelo, abuela», susurró Emiliano. Tomasa metió los dedos debajo de la tapa y jaló. El clavo chirrió, la madera crujió y la tapa se abrió. Adentro había papeles viejos, amarillentos, doblados con cuidado. Tomasa los sacó uno por uno, con el corazón en la garganta. No sabía leer bien. Apenas podía descifrar algunas palabras, pero reconoció la letra. Era la letra de don Julián. «Dios mío», murmuró. Había un cuaderno de pasta dura, de esos de cuentas que usaban los comerciantes viejos. Había un papel con sellos y firmas que parecía importante, y había un sobre cerrado con cera roja, como los que usaban antes para los documentos serios. Tomasa agarró el sobre. Tenía escrito con la letra temblorosa de don Julián: «Para Tomasa, cuando llegue el momento». Las lágrimas le nublaron la vista. Julián sabía, de alguna manera. Su marido sabía lo que iba a pasar. Sabía que sus hijos la iban a traicionar. Y había preparado esto. Había escondido esto para ella, en el único lugar donde nadie más buscaría, en el terreno de basura que le dejarían. «¿Qué es, abuela?», preguntó Emiliano. Es algo de tu abuelo, mijo. Mi abuelo sabía que íbamos a venir aquí». Tomasa asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Creo que sí sabía». Volvió a meter todo en el cajón con cuidado, como si fueran joyas. Después lo cargó y salió del túnel con Emiliano siguiéndola de cerca. Afuera el sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de naranja y morado. Se sentó en una piedra plana, con el cajón en el regazo. Emiliano se sentó a su lado, callado, sintiendo que algo importante estaba pasando, aunque no entendiera bien qué. Tomasa sacó el sobre. Con dedos temblorosos rompió el sello de cera. Adentro había una carta, varias hojas escritas con esa letra que conocía tan bien, esa letra que había visto en listas de mandado y en cuentas del molino y en recados de amor cuando eran jóvenes. No podía leer todo. Las palabras se le trababan, pero alcanzaba a distinguir algunas cosas, fechas, nombres. El nombre de Rogelio aparecía muchas veces, y palabras como notario, hipoteca, falsificación. Don Julián había anotado todo. Cada reunión sospechosa que vio, cada papel que encontró escondido, cada movimiento raro de sus hijos en sus últimos meses de vida. Tomasa sintió que algo se le aflojaba en el pecho, como si por fin pudiera respirar después de estar ahogándose, porque esto significaba que no estaba loca, que no se había imaginado la maldad de sus hijos, que don Julián también la había visto y había tratado de protegerla. «Gracias, viejo», susurró mirando al cielo que ya estaba oscureciendo. «Gracias». Esa noche no durmió. Se quedó sentada a la entrada del túnel con el cajón entre las piernas, mirando esos papeles a la luz de la luna. Emiliano dormía acurrucado a su lado, con el rebozo cubriéndolo. Y por primera vez, desde que la habían corrido de su casa, doña Tomasa sintió algo parecido a la esperanza, porque la verdad estaba ahí, en ese cajón, escondida, pero viva, enterrada, pero todavía con poder. Y mañana, cuando saliera el sol, iba a averiguar exactamente qué era lo que su difunto esposo le había dejado. Cuando el sol apareció en el horizonte, Tomasa ya llevaba horas despierta mirando los papeles del cajón. No había dormido nada. ¿Cómo iba a dormir con todo eso frente a ella? Había pasado la noche tratando de descifrar la letra de don Julián, juntando las palabras que sí podía leer, imaginándose las que no, y con cada papel que revisaba, la rabia y el alivio se le revolvían en el pecho como agua hirviendo. El cuaderno de cuentas estaba lleno de anotaciones.
Julián había sido meticuloso, como siempre. Cada peso que había ahorrado estaba anotado con fecha, cada compra de ganado, cada cosecha, cada centavo que entraba y salía, todo estaba ahí, con esa letra chiquita y pareja que Tomasa conocía tan bien, pero lo que más le llamó la atención fueron las últimas páginas. Julián había escrito con letra más temblorosa, probablemente cuando ya estaba muy enfermo, 15 de marzo. Rogelio vino hoy diciendo que necesitaba dinero para el notario. Le pregunté para qué y se puso nervioso. No me gusta. 22 de marzo. Encontré papeles escondidos en el cajón de Rogelio. Son de la parcela grande. Tienen firmas que no son mías. ¿Qué está haciendo este muchacho? 3 de abril. Hoy vi a Rogelio hablando con don Evaristo el prestamista. Cuando me vieron se callaron. Algo están tramando. Y así seguían las anotaciones, una tras otra, documentando la traición que se cocinaba mientras don Julián se moría. Tomasa cerró el cuaderno y agarró el papel con sellos. No entendía mucho de documentos legales, pero sí reconoció algunas palabras: escritura, propiedad, parcela, y lo más importante, su nombre, Tomasa Reyes, viuda de Mendoza. También había firmas. Una era claramente de don Julián, otra de alguien que decía ser licenciado algo, y había sellos oficiales, de esos que ponen en los papeles importantes, pero el sobre cerrado con cera era lo que más le pesaba en las manos. Lo había abierto anoche, pero no había tenido valor de leer toda la carta. Ahora, con la luz del amanecer, la sacó otra vez y la extendió sobre sus rodillas. La letra de Julián temblaba tanto en algunas partes que apenas se entendía. Tomasa podía imaginárselo, enfermo, débil, pero aferrándose a la pluma para escribir esto: mi Tomasa querida, si estás leyendo esto, es porque ya me fui y porque nuestros hijos hicieron lo que me temía. Perdóname por no haber sido más fuerte, perdóname por morirme antes de arreglar este desastre. En estos últimos meses vi cosas que no quise ver. Rogelio estuvo visitando al notario del pueblo de al lado, ese que hace trampas por dinero. Lo vi esconder papeles, lo oí hablar con el prestamista sobre hipotecar la parcela grande sin mi permiso. Un día que él creyó que yo dormía, lo escuché decir que cuando yo muriera se iban a repartir todo y que a ti te iban a dar lo que te tocara, que era nada. Me dolió, Tomasa. Me dolió como nunca me había dolido nada. Pero ya estaba muy débil para pelear. Apenas podía levantarme de la cama, así que hice lo único que pude hacer. Preparé mi defensa en silencio. Fui con el licenciado Herrera del distrito, el único abogado honesto que conozco. Le conté todo, y él me ayudó a hacer este testamento como debe ser, con testigos y sellos. La parcela grande es tuya, Tomasa. Siempre fue tuya. La trabajamos juntos, tú y yo, cuando estos ingratos apenas gateaban. Y por ley, al morirme yo, te pertenece a ti primero que a nadie. También anoté en este cuaderno cada movimiento sospechoso de Rogelio, las fechas de sus visitas al notario, los nombres de las personas con las que habló, todo lo que pude ver y oír. Si ellos intentan quitarte lo tuyo, usa estos papeles. Búscate un abogado, pelea y perdóname, mi vida, por dejarte sola con esto. Perdóname por haberle dado la vida a hijos que resultaron tan desagradecidos. Te amo, siempre te amé, Julián. Tomasa terminó de leer con las mejillas mojadas. Dobló la carta con cuidado y se la guardó en el pecho debajo del rebozo. Como si al tenerla cerca pudiera sentir a su marido otra vez. Emiliano se despertó y la encontró llorando. ¿Por qué lloras, abuela? No es llanto triste, mijo. Tomasa se limpió la cara. Es llanto de alivio. ¿De alivio? Sí, de saber que tu abuelo nos cuidó incluso después de morirse. El niño se sentó junto a ella y miró el cajón. ¿Eso es bueno? Sí, mijo, eso es muy bueno. Tomasa guardó todo en el cajón otra vez y lo cerró. Después se levantó, se sacudió la arena del vestido y tomó una decisión.
Vístete, Emiliano. Vamos al pueblo. ¿Al pueblo? ¿A dónde? ¿A buscar ayuda? Caminaron juntos por el camino de tierra. Tomasa cargaba el cajón envuelto en el rebozo. Apretándolo contra el pecho como si fuera un bebé, Emiliano iba a su lado, con pasitos rápidos para alcanzarle el ritmo. Llegaron primero a la casa de doña Chayo. La mujer estaba en el patio colgando ropa mojada cuando vio a Tomasa con ese cajón y esa cara. Dejó las pinzas y se acercó corriendo. «¿Qué pasó, Tomasita? ¿Estás bien? Necesito que me hagas un favor, Chayo, un favor muy grande. Lo que sea, mujer, dime. Necesito que me lleves con el padre Ignacio». Doña Chayo no hizo preguntas, nomás se quitó el mandil, se puso su rebozo bueno y las acompañó a la capilla. El padre Ignacio estaba barriendo la entrada de la iglesia. Era un hombre mayor, delgado como vara, con el pelo completamente blanco y unos ojos azules que te veían como si pudieran leerte el alma. «Doña Tomasa», dijo cuando la vio, «qué milagro verla por aquí. Padre, necesito hablar con usted, es urgente». El sacerdote dejó la escoba recargada en la pared. «Pasen, pasen, vamos a mi oficina». La oficina era un cuartito detrás del altar, con un escritorio viejo, una silla coja y un montón de libros apilados por todos lados. El padre Ignacio les ofreció asiento, pero Tomasa prefirió quedarse parada. «Padre, encontré esto». Puso el cajón sobre el escritorio. «Mi difunto esposo lo dejó escondido para mí». El padre Ignacio abrió el cajón y empezó a revisar los papeles. Sus ojos se movían rápido, leyendo, y conforme leía su cara se iba poniendo más seria. «Dios mío», murmuró, «¿qué dice ahí, padre? Yo no sé leer bien». El sacerdote levantó la vista. «Dice que su esposo la dejó a usted como heredera de la parcela grande, y que hay evidencia de que su hijo Rogelio intentó falsificar documentos para quedarse con todo». Tomasa sintió que las rodillas se le aflojaban. Doña Chayo la sostuvo del brazo. «Entonces es cierto. Julián me dejó la parcela. Según este testamento, sí, y está firmado por el licenciado Herrera, que es abogado legítimo. Esto tiene validez legal, doña Tomasa. Y lo otro, lo de Rogelio», el padre Ignacio hojeó el cuaderno de cuentas. «Aquí su esposo documentó reuniones sospechosas, movimientos de dinero sin autorización, contactos con prestamistas. Si esto es cierto, su hijo cometió fraude». La palabra cayó como piedra en agua quieta. Fraude. Rogelio no solo la había traicionado, había cometido un delito. «¿Qué hago, padre?». El sacerdote cerró el cajón y se quitó los lentes. «Tiene que ir con un abogado. El licenciado Herrera es buena gente. Él puede ayudarla. ¿Y usted cree que esto sirva?» «Creo que su esposo le dejó una herramienta muy poderosa, doña Tomasa. Ahora depende de usted usarla». Salieron de la capilla con un plan. Doña Chayo conocía al sobrino del licenciado Herrera y podía conseguir que los recibiera. El padre Ignacio se ofreció a acompañarlas como testigo. Mientras caminaban de regreso, Tomasa apretaba el cajón contra el pecho. Emiliano iba callado, pero cada rato volteaba a verla como si quisiera preguntarle algo y no se atreviera. «¿Abuela?» «Sí, mijo». «¿Esto significa que ya no vamos a vivir en el túnel?» Tomasa se detuvo. Se agachó frente a él y le puso las manos en los hombros. «No sé qué va a pasar, Emiliano, pero sí sé una cosa. Tu abuelo nos dejó la verdad. Y la verdad siempre, siempre vale más que las mentiras». El niño asintió, aunque no entendiera del todo, y cuando llegaron de vuelta al túnel y Tomasa guardó el cajón en el lugar más seguro que encontró, se sintió diferente. Ya no era la mujer derrotada que había entrado ahí semanas atrás. Era una mujer con pruebas, una mujer con verdad, una mujer que todavía podía pelear. Al día siguiente, al amanecer, Tomasa se puso su vestido menos raído, se lavó la cara con el agua fría del garrafón y se peinó el cabello con cuidado. Hacía semanas que no se arreglaba así. Hacía semanas que no le importaba cómo se veía, pero hoy era diferente. Hoy iba a pelear.
Doña Chayo llegó temprano con un huevo cocido y 2 tortillas para que Emiliano desayunara. Venía también el padre Ignacio, con su sotana negra y su sombrero viejo. —¿Lista, doña Tomasa? —preguntó el sacerdote. —Lista, padre. Dejaron a Emiliano con doña Chayo. El niño no quería quedarse, se aferró a la falda de su abuela, pero Tomasa le explicó con voz firme que esto era cosa de grandes y que se portara bien. —Vuelvo pronto, mijo, te lo prometo. El camino al distrito quedaba lejos. Casi 2 horas de camino por una vereda polvosa que atravesaba el semidesierto. Tomasa cargaba el cajón envuelto en su rebozo. El padre Ignacio la acompañaba en silencio, rezando bajito el rosario cuando llegaron al pueblo del distrito. Tomasa se sintió pequeña. Allá las casas eran más grandes, las calles estaban pavimentadas en algunas partes. Había camiones y gente bien vestida. No era como su pueblo, donde todos se conocían y donde las calles todavía eran de tierra. La oficina del licenciado Herrera quedaba en una casa vieja de 2 pisos, pintada de amarillo deslavado. Tenía un letrero de madera que decía LIC, Alberto Herrera, Asuntos Legales. El padre Ignacio tocó la puerta. Un hombre de unos 50 años les abrió, era delgado, con bigote recortado y lentes de armazón grueso. Vestía pantalón de vestir y camisa blanca con las mangas arremangadas. Padre Ignacio lo saludó con una sonrisa. ¡Qué sorpresa! Buenos días, licenciado. Le traigo un caso que necesita atención urgente. El abogado los hizo pasar a su oficina. Era un cuarto lleno de libreros con tomos gordos de leyes, un escritorio de madera oscura cubierto de papeles y carpetas, y un ventilador de techo que giraba despacio haciendo un ruido rítmico. «Siéntese, señora», le ofreció una silla a Tomasa. Ella se sentó en la orilla, con la espalda recta, con el cajón en el regazo. El licenciado Herrera se acomodó detrás del escritorio y cruzó las manos. «¿En qué puedo ayudarla?». Tomasa tragó saliva. De repente se sintió muy consciente de su vestido viejo, de sus manos callosas, de su ignorancia de las cosas legales, pero el padre Ignacio le puso una mano en el hombro, dándole ánimo. «Mi esposo, don Julián Mendoza, murió hace unas semanas», empezó Tomasa con voz temblorosa. «Usted lo conoció». El licenciado Herrera asintió. «Sí, lo recuerdo. Vino a verme hace unos meses, un hombre muy decente. Pues resulta que después de que murió, mis hijos me corrieron de mi casa. Me dejaron un terreno que no sirve para nada y se repartieron todo lo demás». La voz se le quebró un poco, pero siguió adelante. «Y hace unos días encontré esto». Puso el cajón sobre el escritorio. «Mi esposo lo dejó escondido para mí». El licenciado Herrera abrió el cajón, sacó los papeles uno por uno, poniéndolos sobre el escritorio con cuidado. Primero el cuaderno de cuentas, después la escritura, después el sobre con la carta. Leyó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Tomasa lo veía pasar las páginas, ajustarse los lentes, fruncir el ceño. De vez en cuando murmuraba algo para sí mismo. Finalmente, después de revisar todo, el licenciado se quitó los lentes y se talló los ojos. «Dios santo», murmuró. «¿Qué pasa, licenciado?», preguntó Tomasa con el corazón latiendo fuerte. El abogado levantó el papel con los sellos. «Esto es un testamento legítimo, doña Tomasa. Yo mismo lo redacté para don Julián hace 4 meses. Lo firmó ante 2 testigos y ante notario público del distrito». «¿Y qué dice?». «Dice que la parcela grande, que es el bien más valioso de la propiedad, queda a su nombre exclusivamente, no de sus hijos, suyo». Tomasa sintió que el aire le faltaba. «¿Entonces la parcela es mía?». «Legalmente sí. Don Julián específicamente estipuló que usted era la heredera principal de esa propiedad. Pero mis hijos ya se la repartieron». Rogelio dijo que... «Lo que Rogelio dijo no importa», interrumpió el licenciado. «Este testamento tiene validez legal y fue registrado apropiadamente. Lo que sus hijos hicieron fue ilegal». El padre Ignacio se inclinó hacia adelante.
¿Y lo del cuaderno? Licenciado, las anotaciones de don Julián. El abogado hojeó el cuaderno otra vez, leyendo las entradas con atención. Esto es más delicado, dijo despacio. Aquí don Julián documenta reuniones entre su hijo Rogelio y varias personas, un notario del pueblo vecino, un prestamista llamado don Evaristo y otras más. También anota que encontró documentos escondidos con firmas falsificadas. ¿Eso es grave?, preguntó Tomasa. El licenciado Herrera la miró directo a los ojos. Doña Tomasa, si lo que don Julián escribió aquí es cierto, su hijo Rogelio cometió fraude y falsificación de documentos. Esos son delitos penales. La palabra delitos resonó en la oficina como campana de iglesia. ¿Mi hijo podría ir a la cárcel? Sí. Si se comprueba todo esto, sí. Tomasa se quedó callada. Parte de ella, la parte que todavía era madre, sintió un dolor agudo en el pecho, pero otra parte, la parte que había sido traicionada, humillada y abandonada, sintió algo parecido a satisfacción. ¿Y qué tengo que hacer? El licenciado Herrera empezó a sacar carpetas y papeles de su escritorio. Primero, vamos a registrar este testamento oficialmente en su pueblo. Segundo, vamos a notificar a sus hijos que la parcela le pertenece a usted legalmente. Y tercero, vamos a investigar las acusaciones del cuaderno. Usted puede hacer todo eso. Puedo y voy a hacerlo. Don Julián era mi cliente y también era mi amigo. No voy a permitir que su última voluntad sea pisoteada por sus propios hijos. Tomasa sintió que algo se le aflojaba en el pecho. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola, que había alguien de su lado. ¿Cuánto le debo, licenciado? El abogado negó con la cabeza. Don Julián ya me pagó por adelantado cuando vino a hacer el testamento. Me dijo que sabía que usted iba a necesitar ayuda y me dejó dinero suficiente para representarla. Tomasa se tapó la boca con las manos. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Ese viejo pensó en todo. Pensó en todo porque la quería doña Tomasa y porque sabía lo que se venía. Salieron de la oficina del licenciado con un plan claro. En 2 días, él iría al pueblo de Tomasa con los documentos necesarios para hacer oficial el testamento. Convocaría al comisario del ejido, a los testigos y a los hijos de Tomasa para una lectura pública. ¿Tiene que ser público?, preguntó Tomasa mientras caminaban de regreso. Así es la ley, explicó el padre Ignacio, para que todos sepan que es legítimo. Mis hijos van a ponerse furiosos, que se pongan como quieran, dijo el padre con voz firme. La verdad es la verdad, les guste o no. El camino de regreso se hizo más corto. Tomasa iba pensando en lo que se venía, en la cara que pondría Rogelio cuando se enterara, en cómo reaccionaría Leticia, en si Esteban tendría el valor de pedir perdón. Cuando llegó al túnel, ya era media tarde. Emiliano corrió a abrazarla. Abuela, doña Chayo me enseñó a hacer tortillas. Sí, mijo, qué bueno. Doña Chayo estaba sentada afuera del túnel, con un comal improvisado sobre unas piedras. Había hecho un montón de tortillas que humeaban calientitas. ¿Cómo te fue, Tomasita? Tomasa se sentó junto a ella y le contó todo. Doña Chayo la escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. «Ay, comadre», dijo cuando terminó, «se va a armar la gorda, lo sé. ¿Estás lista para eso?» Tomasa miró el túnel oscuro donde había pasado las peores semanas de su vida, miró a Emiliano jugando con unas piedras, miró sus manos viejas y callosas que habían trabajado toda una vida sin descanso. «Lista no sé si esté», dijo finalmente, «pero necesaria sí. Esto es necesario». Esa noche, Tomasa guardó el cajón en el lugar más seguro que encontró, envuelto en costales y escondido entre las rocas. Se acostó junto a Emiliano y miró las estrellas que brillaban en el pedazo de cielo que se veía desde la entrada del túnel. En 2 días,
Su vida cambiaría. En 2 días la verdad saldría a la luz. Y aunque tenía miedo, aunque le temblaban las manos solo de pensarlo, también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentía esperanza. La noticia corrió por el pueblo como reguero de pólvora. Tomasa no sabía cómo se había enterado la gente. Pero para el día siguiente ya todos murmuraban. En el ojo de agua, en el mercado, en las puertas de las casas, se oían los chismes, que doña Tomasa había encontrado algo, que había ido con un abogado, que don Julián le había dejado papeles importantes. Los murmullos llegaron también a oídos de sus hijos. Fue al 3er día cuando aparecieron en el túnel. Tomasa estaba afuera remendando la cobija cuando los vio venir por el camino. Los 3 juntos, Rogelio adelante, con paso seguro, y esa cara de quien viene a arreglar un problema. Leticia a un lado, con el pelo recogido y un vestido que se veía nuevo. Y Esteban atrás, como siempre, con la cabeza gacha. Rogelio traía una bolsa de tela en la mano. Tomasa dejó la aguja y el hilo, se puso de pie despacio, limpiándose las manos en la falda. Emiliano estaba adentro del túnel jugando. Ella rezó para que no saliera. «Mamá». Rogelio llegó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Venimos a verte. Ya veo, trajimos comida». Rogelio levantó la bolsa. «Frijoles, arroz, un pollo, para que tú y el niño coman bien». Tomasa miró la bolsa sin tocarla. «¿Y a qué se debe tanta generosidad?». Leticia dio un paso adelante. También traía una sonrisa falsa. «Mamá, hemos estado pensando, tal vez fuimos muy duros contigo. Tal vez podemos arreglar las cosas. Arreglar las cosas». Tomasa cruzó los brazos. «¿Cómo dejándome volver a la casa que es mía? Bueno, no es tan sencillo». Rogelio se rascó la nuca. «Ya repartimos algunas cosas. Ya hicimos algunos arreglos. Pero podemos llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?». Esteban finalmente habló con voz temblorosa. «Mamá, escuchamos que fuiste con un abogado, que encontraste unos papeles de papá». Ahí estaba la verdadera razón de la visita. Tomasa los miró uno por uno. Rogelio con esa cara de comerciante tratando de cerrar un trato. Leticia con los brazos cruzados y el mentón levantado. Esteban temblando como perro mojado. «¿Y si los encontré? Es que mamá...». Rogelio se acercó más. «Esos papeles pueden causar problemas, malentendidos. No queremos llegar a pleitos legales, ¿verdad? Somos familia». «Familia», repitió Tomasa, y la palabra le supo amarga en la boca. «Qué curioso que se acuerden de eso ahora». «No seas así», Leticia alzó la voz. «Nosotros te dimos un terreno, no te dejamos en la calle». «Un terreno», Tomasa señaló hacia el túnel. «Esto llamas tú un terreno, esto es un basurero, esto es donde echan a los perros que ya no sirven». Leticia apretó los labios pero no contestó. Rogelio intentó cambiar de táctica. Puso su mejor cara de hijo arrepentido. «Mira, mamá, entiendo que estés enojada, tienes razón de estarlo, pero si tienes papeles de papá, deberíamos verlos juntos, como familia. No hace falta meter abogados de por medio». «¿Y por qué no?». «Porque los abogados cobran, mamá, te van a sacar hasta el último centavo. Y al final, ¿para qué? ¿Para pelearnos entre nosotros? Papá no hubiera querido eso». Tomasa sintió que la rabia le subía por la garganta como bilis. «No te atrevas a decirme qué hubiera querido tu padre. Tú que lo traicionaste cuando todavía respiraba. Tú que andabas haciendo tratos a sus espaldas. Tú que falsificaste documentos». La sonrisa de Rogelio desapareció. «No sé de qué hablas. Sí sabes perfectamente». Hubo un silencio tenso. El viento soplaba levantando arena. Un sopilote graznó desde un mezquite cercano. Leticia rompió el silencio. «Mira, mamá, no sé qué te habrán dicho, pero nosotros no hicimos nada malo. Papá nos dejó esas tierras, las trabajamos con él, nos las merecemos». «¿Se las merecen?». Tomasa soltó una risa sin alegría. «Ustedes que nunca mojaron un dedo mientras su padre se rompía el lomo».
Ustedes que lo único que esperaban era que se muriera para repartirse todo. «No hables así», gritó Leticia. «También era nuestro padre, pues no lo parecía cuando lo estaban traicionando». Esteban se limpió el sudor de la frente. Estaba pálido. «Mamá, por favor, no tiene que ser así. Podemos sentarnos, hablar con calma». «Ya no hay nada que hablar, Esteban». Rogelio cambió completamente. La cara falsa de hijo preocupado se le cayó como máscara. Lo que quedó fue puro enojo. «Está bien», dijo con voz dura. «Si así quieres jugar, juguemos. Pero te advierto algo, mamá. Los pleitos legales son largos y caros. Tienes dinero para pagar abogados. Tienes para comer mientras peleas. Porque nosotros sí. Nosotros tenemos la casa, las tierras, el dinero. Tienen lo que robaron. Nosotros no robamos nada». Rogelio dio un paso amenazante. «Y si intentas quitarnos lo que nos pertenece, te vamos a enterrar en papeles y juicios hasta que te canses». Tomasa no retrocedió. Plantó los pies en la tierra y lo miró directo a los ojos. «Inténtalo». Leticia jaló a Rogelio del brazo. «Vámonos, no tiene caso hablar con ella, está necia». Pero Rogelio no se movía. Miraba a su madre con odio puro. «Dame esos papeles, mamá. Dámelos y todavía podemos arreglar esto». «No, dámelos», gritó Rogelio. «No». Rogelio dio un paso hacia el túnel, como si fuera a entrar a buscar el cajón por la fuerza, pero en ese momento salió Emiliano. El niño se paró entre su abuela y Rogelio, con los puños apretados y la cara roja. «No le grites a mi abuela». Rogelio miró al niño con sorpresa. «Leticia también». «Emiliano, cállate», dijo Leticia. «Esto no es asunto tuyo». «Si es mi asunto. Están siendo malos con mi abuela». «Emiliano, métete», ordenó Leticia con voz fría. «No». El niño se aferró a la falda de Tomasa. «Ustedes nos corrieron, nos dejaron aquí en el frío. Mi abuela llora en las noches. Yo los escucho». Las palabras del niño cayeron como piedras en agua quieta. Leticia abrió la boca, pero no salió nada. Esteban bajó la mirada. Rogelio apretó la mandíbula. Tomasa puso las manos en los hombros de Emiliano. «Ya basta, mijo, entra». «Pero abuela, entra, por favor». Emiliano obedeció a regañadientes. Se metió al túnel, pero se quedó en la entrada, vigilando. Tomasa volvió su atención a sus hijos. «Ya oyeron al niño, ya saben lo que nos hicieron. Ahora váyanse». «Mamá», intentó Esteban. «Que se vayan». La voz de Tomasa resonó con una fuerza que ella misma no sabía que tenía. Era la voz de alguien que ya tocó fondo y encontró roca sólida. La voz de alguien que ya no tenía nada más que perder. Rogelio recogió la bolsa de comida del suelo donde la había dejado. «Te vas a arrepentir de esto, mamá. Ya me arrepiento de muchas cosas. De haberte parido a ti es una de ellas». Rogelio la miró con odio, dio media vuelta y se fue. Leticia lo siguió sin decir palabra. Esteban se quedó un momento más, con los ojos húmedos. «Lo siento, mamá», susurró. «Si lo sintieras de verdad, Esteban, no estarías del lado de ellos». El hijo menor bajó la cabeza y se fue también, caminando despacio, arrastrando los pies en la arena. Tomasa los vio alejarse, los vio hablar entre ellos, agitando las manos, seguramente planeando su siguiente movimiento. Cuando desaparecieron detrás de las casas, ella sintió que las piernas se le aflojaban. Se sentó en una piedra, temblando, no de miedo, de rabia contenida, de alivio, de mil cosas a la vez. Emiliano salió del túnel y se sentó junto a ella. ¿Hice mal en gritarles? «Abuela», Tomasa lo abrazó fuerte. «No, mijo, hiciste bien, muy bien. Van a volver, probablemente, pero ya no me dan miedo. ¿Por qué no?» Tomasa miró al horizonte, donde el sol empezaba a bajar pintando el cielo de naranja. «Porque ya sé algo que antes no sabía, Emiliano. Sé que la verdad está de mi lado. Y cuando tienes la verdad, aunque estés en un túnel oscuro sin nada, sigues siendo más fuerte que quien tiene todo, pero vive en la mentira». El niño no entendió completamente, pero asintió de todas formas. Y esa noche, cuando se acostaron en el frío del túnel,
Tomasa durmió mejor de lo que había dormido en semanas, porque sabía que el enfrentamiento que se venía ya no sería de ella contra sus hijos, sería de la verdad contra la mentira. Y la verdad, tarde o temprano, siempre gana. El día llegó con un cielo limpio y un sol que quemaba desde temprano. Tomasa se levantó antes del amanecer, se bañó con el agua fría del garrafón, se puso su vestido menos viejo, se peinó el cabello con cuidado y se lo recogió en un chongo apretado. Emiliano la veía prepararse en silencio. ¿Estás nerviosa, abuela? Mucho, mijo. Y si no sale bien, Tomasa se agachó frente a él y le puso las manos en las mejillas. Salga como salga, ya hicimos lo correcto, ya dijimos la verdad, eso es lo que importa. A las 9 de la mañana, el licenciado Herrera llegó al pueblo en su camioneta vieja, traía un maletín de cuero lleno de documentos y esa cara seria de quien viene a hacer justicia se encontraron en la capilla. El padre Ignacio ya había convocado al comisario del ejido. Don Macario, un hombre gordo con bigote blanco que siempre andaba con sombrero de palma, también estaban presentes 2 testigos del pueblo y el secretario que tomaba notas de todo. ¿Está lista, doña Tomasa?, preguntó el licenciado. Lista. Entonces vamos. Caminaron juntos hacia la plaza frente a la iglesia. Era el lugar donde se hacían los anuncios importantes, donde se resolvían los pleitos del ejido, donde el pueblo se reunía para las fiestas. Había un kiosco en medio con bancas de cemento alrededor y árboles viejos que daban sombra. La noticia se había regado. Ya había gente esperando, vecinos curiosos, señoras chismosas, hombres que dejaron sus trabajos para ver el espectáculo. Doña Chayo estaba ahí, con Emiliano de la mano, le guiñó un ojo a Tomasa dándole ánimo y, por supuesto, estaban sus hijos. Rogelio llegó con cara de pocos amigos, acompañado de un señor que Tomasa no conocía, un tipo con traje barato y portafolio que seguramente era algún abogado que había conseguido. Leticia venía detrás, con lentes oscuros que le cubrían medio rostro. Esteban llegó al último, arrastrando los pies. Con la cara pálida, el comisario don Macario se paró en medio de la plaza y alzó la voz. Bueno, pues, estamos aquí porque el licenciado Herrera del distrito pidió una junta pública para resolver un asunto de herencia de la familia Mendoza. Adelante, licenciado. El licenciado Herrera abrió su maletín y sacó los documentos. Su voz era clara, fuerte, para que todos oyeran. Hace 3 meses, don Julián Mendoza vino a mi oficina para hacer su testamento. Estaba enfermo. Sabía que le quedaba poco tiempo y quería dejar sus asuntos en orden. Rogelio interrumpió. Mi padre nunca fue a ningún abogado. Nosotros éramos sus herederos naturales. El licenciado lo miró sin inmutarse. ¿Puedo continuar o va a interrumpir cada 2 palabras? Don Macario le hizo una seña a Rogelio para que se callara. El licenciado siguió. Don Julián me contrató para redactar un testamento legal. Lo hicimos ante 2 testigos y lo registramos en la notaría del distrito. Aquí está el documento original, con sellos y firmas. Levantó el papel para que todos lo vieran. Hasta los que estaban lejos se estiraban el cuello para mirar. En este testamento, don Julián establece que la parcela grande, de 10 hectáreas, queda a nombre de su esposa Tomasa Reyes, viuda de Mendoza, completa, sin división, sin condiciones. Un murmullo recorrió la plaza. La gente empezó a cuchichear. Rogelio se puso rojo. Eso es mentira. Mi padre nunca dijo eso. ¿Está usted diciendo que este documento es falso?, preguntó el licenciado con calma. Estoy diciendo que usted lo engañó. Mi padre estaba enfermo, no sabía lo que firmaba. Don Julián estaba perfectamente lúcido cuando vino a verme. Los testigos pueden confirmarlo. El abogado que traía Rogelio se acercó. Era un tipo joven, nervioso. Licenciado Herrera, con todo respeto, necesitamos ver ese documento con más detalle, verificar las firmas, los sellos. Por supuesto.
El licenciado le entregó el testamento. Revíselo todo lo que quiera. Es completamente legítimo. El abogado de Rogelio se puso los lentes y empezó a revisar el documento, volteándolo. Viendo las firmas, los sellos, conforme leía, su cara se iba poniendo más seria. Mientras tanto, el licenciado Herrera continuó. Pero eso no es todo. Don Julián también dejó evidencia de irregularidades en el manejo de sus propiedades antes de morir. Sacó el cuaderno de cuentas, lo abrió en las páginas marcadas. En este cuaderno, don Julián documentó reuniones sospechosas entre su hijo Rogelio y el notario corrupto de San Miguel. También anotó que encontró documentos escondidos con firmas que no eran suyas. Rogelio se lanzó hacia adelante. «Eso es calumnia. No puede venir aquí a...» «Siéntese», ordenó don Macario con voz de trueno. «O lo saco de la plaza». Rogelio se quedó parado, temblando de rabia, pero no dijo más. El licenciado siguió leyendo las anotaciones del cuaderno, fechas, nombres, montos de dinero. Cada entrada era un clavo más en el ataúd de Rogelio. Además, continuó el licenciado, investigué los registros de la notaría de San Miguel. Encontré una hipoteca tramitada sobre la parcela grande hace 2 meses, una hipoteca firmada supuestamente por don Julián. Levantó otro papel. El problema es que don Julián ya estaba muy enfermo en esa fecha, apenas podía levantarse de la cama. Según los registros médicos que conseguí, es físicamente imposible que haya ido a San Miguel a firmar esa hipoteca. El murmullo de la gente se hizo más fuerte. Algunos empezaron a decir, ¡ay no! ¡Y qué barbaridad! Leticia se quitó los lentes. Tenía los ojos rojos. Todo esto es un circo. Mi mamá nos está inventando cosas porque está resentida. Tomasa, que había estado callada todo el tiempo, finalmente habló. Su voz era baja pero firme. Yo no inventé nada, Leticia. Tu padre inventó esto. Él sabía lo que ustedes estaban haciendo y lo dejó todo documentado porque sabía que iban a traicionarme. Tú lo pusiste en contra nuestra. Yo no tuve que poner a nadie en contra de nadie. Ustedes solitos se encargaron de eso. El abogado de Rogelio levantó la vista del testamento. Le susurró algo a su cliente. Rogelio negó con la cabeza, furioso. El abogado le susurró otra vez, más insistente. Don Macario se aclaró la garganta. Bueno, licenciado, ¿cuál es su conclusión? Mi conclusión es simple. El licenciado Herrera guardó los papeles. El testamento de don Julián es legítimo y debe respetarse. La parcela grande pertenece a doña Tomasa. Cualquier reparto que se haya hecho sin su consentimiento es nulo. ¿Y lo de la hipoteca? Lo de la hipoteca es más grave. Es falsificación de documentos y fraude. Eso ya no es asunto civil, es asunto penal. La palabra penal cayó como balde de agua helada. Rogelio palideció. Don Macario se rascó el bigote. Pues si hay fraude de por medio, yo tengo que reportarlo a las autoridades. No me queda de otra. ¡Espere!, gritó Rogelio. No hay necesidad de meter autoridades. Podemos arreglar esto entre nosotros. Ya no hay arreglo que valga, hijo, dijo don Macario. Esto se pasó de la raya. Leticia se volteó hacia su madre. Mamá, por favor, no dejes que esto llegue tan lejos. Piensa en la familia. Tomasa la miró largamente. Vio a la hija que había criado, que había cuidado cuando estaba enferma, a quien le había dado todo. Familia, dijo Tomasa, tú destruiste la familia cuando me aventaste a tu hijo como si fuera basura, cuando me cerraste la puerta en la cara, cuando me dejaste morir de hambre en un túnel. No vengas ahora a hablarme de familia. Leticia se echó a llorar, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Esteban finalmente dio un paso al frente. Tenía la cara roja y los ojos brillantes. Mamá, yo lo siento mucho. No debía haberme quedado callado, no debía haber seguido a mis hermanos, fui un cobarde. Tomasa miró a su hijo menor. Vio en él un poquito de vergüenza verdadera, pero ya era demasiado tarde.
Lo siento, no arregla nada, Esteban. Lo siento, no me devuelve lo que me quitaron. El comisario don Macario se paró en medio de la plaza. Bueno, pues aquí está mi decisión. El testamento de don Julián es válido. La parcela grande es de doña Tomasa y voy a reportar lo de la hipoteca falsa al Ministerio Público. Rogelio intentó protestar, pero su propio abogado lo jaló del brazo, negando con la cabeza. Era un caso perdido y ambos lo sabían. La gente de la plaza empezó a murmurar más fuerte. Algunos se acercaron a Tomasa a darle palmaditas en el hombro. Doña Chayo corrió a abrazarla con Emiliano detrás. «Lo lograste, comadre, lo lograste». Pero Tomasa no se sentía victoriosa, se sentía vacía, cansada, triste, porque sí, había ganado, había recuperado lo que era suyo, había demostrado que sus hijos eran unos traidores, pero también había perdido algo que nunca iba a recuperar. Había perdido a su familia, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron extraños. El pueblo entero hablaba de lo que había pasado. En el mercado, en el Ojo de Agua, en las puertas de las casas, la gente murmuraba sobre los hijos ingratos y la madre valiente. Algunos se acercaban a Tomasa para felicitarla, otros desviaban la mirada, avergonzados de no haberla ayudado cuando más lo necesitaba. Tomasa seguía viviendo en el túnel, pero ahora era diferente. Sabía que no era para siempre, sabía que tenía opciones. Una semana después de la reunión en la plaza, el licenciado Herrera volvió al pueblo. Traía más papeles, más documentos que Tomasa tenía que firmar. Se sentaron en la capilla con el padre Ignacio como testigo. «Doña Tomasa, la parcela ya está oficialmente a su nombre», explicó el licenciado. «Nadie puede quitársela, es suya por ley. Y mis hijos…» El abogado suspiró. «Rogelio está siendo investigado por fraude. La hipoteca que tramitó era falsa. Eso ya quedó comprobado. Puede enfrentar cargos penales. ¿Va a ir a la cárcel? Eso depende del juez, pero es probable que sí, al menos por un tiempo». Tomasa sintió un nudo en el estómago. Parte de ella, la parte que todavía era madre, sintió dolor. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada, sintió que era justo. Y Leticia y Esteban, ellos no participaron directamente en el fraude, solo en repartirse bienes que no les correspondían. Tienen que devolver lo que se llevaron o pagar el equivalente, pero no van a ir a la cárcel. El padre Ignacio se inclinó hacia adelante. «Doña Tomasa, ¿qué piensa hacer con la parcela?». Tomasa había estado pensando en eso durante días. La parcela grande era valiosa. Podía venderla completa y vivir bien el resto de su vida. O podía quedársela toda y trabajarla. O podía… «Quiero vender una parte», dijo finalmente. «La mitad. La otra mitad quiero guardarla». «¿Para qué?», preguntó el licenciado. Tomasa miró por la ventana de la capilla. Afuera, Emiliano jugaba con unas piedritas. «Para Emiliano, para cuando crezca, para que tenga algo propio». El licenciado asintió con una sonrisa. «Me parece muy sensato. Yo puedo ayudarla a vender la mitad. Conozco gente que está buscando tierra buena». «¿Y cuánto me daría eso?». El abogado hizo cuentas en un papel, calculando bien unos 150,000 pesos, tal vez más. Tomasa sintió que se mareaba. Nunca en su vida había visto tanto dinero junto. Tanto. «Es tierra buena, doña Tomasa, bien ubicada, con agua, vale mucho». «Dios santo», el padre Ignacio le puso una mano en el hombro. «Ese dinero es su futuro, Tomasa, úselo bien». En las semanas siguientes todo empezó a cambiar. El licenciado Herrera encontró un comprador para la mitad de la parcela, un señor de la ciudad que quería invertir en tierras. Pagó bien en efectivo, con papeles en regla. Tomasa firmó todo lo que tenía que firmar. Aunque las manos le temblaban, cuando tuvo el dinero en sus manos, lo primero que hizo fue comprar medicinas. Tenía esa tos que no se le quitaba, ese dolor en el pecho que la despertaba en las noches. Fue con el doctor del pueblo, un hombre joven que recién había llegado, y se hizo todos los estudios necesarios.
Es bronquitis crónica, le dijo el doctor, de tanto frío y humedad, pero con tratamiento se controla. Tomasa compró las medicinas sin pedir fiado, sin tener que andar rogando, pagó en efectivo y se guardó los frascos como si fueran joyas. Después buscó una casa, no quería algo grande ni lujoso, solo quería un techo decente, paredes sólidas, una cocina donde cocinar sin que el viento apagara el fuego. Encontró una casita de adobe cerca del mercado. Era chica, de 2 cuartos, pero estaba en buen estado. El dueño quería venderla porque se iba a vivir con su hija a otro estado. ¿Cuánto quiere por ella?, preguntó Tomasa. 30,000 pesos. Tomasa pagó de contado, firmó papeles, recibió llaves y por primera vez en meses sintió que tenía un hogar de verdad. El día que se mudaron del túnel, doña Chayo la ayudó. Entre las dos cargaron las pocas cosas que Tomasa tenía: la cobija vieja, la ollita abollada, el cajón de madera donde guardaba los documentos importantes. Emiliano iba y venía como abejita, emocionado con la casa nueva. «Abuela, mira, aquí hay una ventana de verdad». «Sí, mijo». «¿Y un patio donde puedo jugar?» «Sí, mi niño». Cuando terminaron de acomodar todo, Tomasa se sentó en el patio trasero con una taza de café caliente. Doña Chayo se sentó junto a ella. «¿Cómo te sientes, comadre?» Tomasa miró la casita, miró el cielo azul, miró a Emiliano jugando con unas canicas que le había comprado. «Cansada», dijo, «pero bien. Te lo mereces, Tomasita. Todo esto te lo mereces». No sé si merecerlo o no, pero sí sé que lo necesitaba. Hubo un silencio cómodo entre ellas. «¿Has sabido algo de tus hijos?», preguntó doña Chayo. Tomasa negó con la cabeza. «Rogelio está en la cárcel esperando juicio. Leticia se fue del pueblo, no sé a dónde. Y Esteban». «¿Esteban qué?». «Esteban vino a buscarme hace unos días». «¿Y qué pasó?». Tomasa tomó un sorbo de café antes de contestar. «Vino llorando, pidiendo perdón, diciendo que era un cobarde, que debió defenderme, que estaba arrepentido». «¿Y tú qué le dijiste?». «Le dije que el perdón no borra lo que pasó, que puedo perdonarlo, sí, pero que las cosas nunca van a ser como antes». «¿Lo perdonaste?». Tomasa asintió despacio. «Lo perdoné, pero le dejé claro que perdonar no significa olvidar, y que si quiere recuperar algo de mi confianza, tiene que ganársela, no con palabras, sino con acciones». Doña Chayo le apretó la mano. «Eres más fuerte de lo que crees, comadre». Los meses pasaron. Tomasa se adaptó a su nueva vida. Ya no tenía que caminar kilómetros por agua. La casita tenía una llave en el patio. Ya no tenía que dormir en el frío. Tenía un cuarto con ventanas que cerraban bien. Ya no tenía que estirar la comida como chicle. Podía comprar lo necesario sin angustiarse. Y lo más importante, Emiliano estaba feliz. El niño empezó a ir a la escuela. Tomasa le compró uniforme, en cuadernos, lápices. Lo veía salir cada mañana con su mochilita al hombro y sentía que por fin estaba haciendo algo bien. Una tarde, mientras preparaba tortillas en el comal, tocaron la puerta. Era Esteban. Venía solo, con la gorra en las manos, con esa cara de perro regañado que siempre había tenido cuando sabía que había hecho algo malo. «Mamá», dijo. «¿Puedo pasar?». Tomasa lo miró un rato largo, después se hizo a un lado. «Pasa». Esteban entró y se quedó parado en medio del cuartito mirando alrededor. «Te quedó bonita la casa». «Gracias. Mamá, yo vengo a decirte algo». «¿Qué?». Esteban respiró hondo. «Rogelio salió bajo fianza. Está furioso. Dice que tú le arruinaste la vida, dice que vas a pagar por lo que hiciste». Tomasa sintió que el miedo le recorría la espalda, pero no lo demostró. «¿Y tú qué piensas, Esteban?». «Yo pienso que él se arruinó solo, pero también pienso que debes tener cuidado, mamá. Rogelio, cuando se enoja, hace tonterías». «Lo tendré». Esteban se acercó más. «También vengo a decirte otra cosa. Vendí mi parte de los animales que nos repartimos y quiero darte el dinero». «No necesito tu dinero, Esteban,
pero yo necesito dártelo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Necesito hacer algo bien, mamá, aunque sea esto. Aunque sea poco, Tomasa miró a su hijo. Vio en él arrepentimiento verdadero, no como Rogelio que solo sentía rabia, no como Leticia que solo sentía orgullo herido. Esteban sentía vergüenza de verdad. Está bien, dijo Tomasa. Si eso te hace sentir mejor, acepto tu dinero, pero con una condición. ¿Sabes cuál? Que lo uses para pagar la educación de Emiliano. Cada mes me das algo para sus útiles, su ropa, sus gastos. Así vas compensando poco a poco. Esteban asintió, limpiándose los ojos. Sí, mamá, eso haré. Cuando Esteban se fue, Tomasa se sentó en el patio otra vez. El sol se estaba ocultando, pintando el cielo de colores. Emiliano salió de su cuarto. Ese era el tío Esteban. Sí, mijo. ¿Ya no está enojado contigo? Tomasa lo sentó en su regazo. Nunca estuvo enojado conmigo, Emiliano. Estaba confundido. A veces la gente hace cosas malas no porque sea mala, sino porque está confundida o asustada. ¿Y ya se le quitó la confusión? Creo que sí se le quitó. Esa noche, Tomasa se acostó en su cama de verdad, con colchón y sábanas limpias. Miró el techo de su casa propia, pagada con el dinero que su difunto esposo le había dejado, y entendió algo importante. La justicia no siempre es ruidosa. A veces la justicia es simple. Es poder dormir sin frío, es tener comida en la mesa, es ver a tu nieto feliz. Eso también es justicia. Pasaron 5 años en los que la vida de Tomasa se volvió lo que siempre debió ser. Tranquila, digna, sin sobresaltos, la casita cerca del mercado se convirtió en un hogar de verdad. Tomasa plantó flores en el patio, puso cortinas en las ventanas, arregló el techo cuando se filtraba el agua. Cada mejora era pequeña, pero cada una significaba algo, que ese lugar era suyo, que nadie se lo podía quitar. Emiliano creció, ya no era aquel niño de 6 años asustado que lloraba por su mamá. Ahora tenía 11, estaba en 5º grado y era de los mejores de su clase. La maestra decía que era listo, que le gustaba leer, que hacía preguntas inteligentes. Tomasa iba a todas las juntas escolares, se sentaba en las sillas chiquitas del salón, con las otras mamás y abuelas, y escuchaba orgullosa cuando la maestra hablaba bien de Emiliano. Después compraba cuadernos nuevos, lápices de colores, todo lo que el niño necesitaba. Ya no tenía que preocuparse por el dinero, con lo que había ahorrado de la venta de la tierra. Vivían bien, no eran ricos, pero tampoco les faltaba nada. Y la otra mitad de la parcela seguía ahí, esperando. Guardada para cuando Emiliano fuera mayor, Esteban cumplió su promesa. Cada mes llegaba con dinero para ayudar con los gastos de Emiliano. No mucho, pero algo. Y más importante que el dinero era el gesto. Estaba tratando de compensar, a su manera torpe, lo que había hecho. De Rogelio no supieron más. Después del juicio había ido a la cárcel por 2 años. Cuando salió, se fue del pueblo sin decir adiós. Alguien dijo que estaba trabajando en una mina del norte. Alguien más dijo que se había ido a Estados Unidos. Tomasa no preguntó, no le importaba. Leticia tampoco volvió, se había ido a la ciudad grande. Se había casado con un comerciante y cortó todo contacto con el pueblo. Nunca preguntó por Emiliano, nunca mandó ni una carta. Era como si su hijo jamás hubiera existido. Al principio eso le dolía a Emiliano. Preguntaba por su mamá, especialmente en las noches, cuando veía a otros niños con sus madres. Pero conforme pasaron los años, las preguntas se hicieron menos frecuentes y un día dejaron de aparecer del todo. Tomasa se había convertido en su madre de verdad, no por sangre, sino por elección, por estar ahí cada día, por hacer tortillas calientes cada mañana, por curar sus rodillas raspadas, por ayudarlo con la tarea aunque ella apenas supiera leer, por abrazarlo cuando tenía pesadillas, una tarde de domingo.
Tomasa estaba en la cocina preparando mole. Emiliano entró corriendo, agitado. «Abuela, abuela, mira». Traía una hoja de papel en la mano. Era su boleta de calificaciones. Saqué puros dieces. Abuela, puros dieces. Tomasa limpió sus manos en el mandil y tomó la boleta. Ahí estaban los números, perfectos. En cada materia sintió que el pecho se le llenaba de orgullo. «Ay, mijo, tu abuelo estaría tan orgulloso». «¿De verdad? ¿De verdad? Él siempre quiso estudiar, pero nunca pudo. Ver que tú estudias, que te va bien, lo haría el hombre más feliz del mundo». Emiliano se quedó pensativo. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro que sí. ¿Por qué mi abuelo escondió esos papeles en el túnel? ¿Cómo sabía que tú ibas a encontrarlos?» Tomasa se sentó en una silla y jaló a Emiliano para que se sentara junto a ella. «Tu abuelo era muy sabio, mijo. Sabía que tus tíos me iban a correr. Sabía que me iban a dejar ese terreno malo. Y sabía que, si yo necesitaba un lugar donde quedarme, el túnel era el único refugio que tendría. Pero, ¿cómo sabía que ibas a buscar ahí adentro? Porque me conocía, sabía que yo no me iba a quedar quieta. Sabía que iba a explorar, a buscar algo, lo que fuera, para sobrevivir, y puso las marcas en la pared para que las encontrara. Fue muy inteligente. Sí que lo fue». Emiliano se quedó callado un momento. «¿Tú crees que mi mamá algún día va a volver?» Esa pregunta todavía dolía, aunque ya no tanto como antes. «No lo sé, mijo, pero si vuelve o no vuelve, tú vas a estar bien, porque tienes gente que te quiere de verdad. Como tú, como yo, como doña Chayo, como el tío Esteban que está tratando de enmendarse, como la maestra que siempre habla bien de ti». Emiliano la abrazó. «Yo también te quiero, abuela. Más que a nadie». Tomasa lo apretó fuerte, sintiendo que las lágrimas se le asomaban pero sin dejarlas caer. Esa noche, después de que Emiliano se durmió, Tomasa salió al patio. Hacía fresco pero no frío. El cielo estaba lleno de estrellas. Se sentó en su silla vieja, esa que había rescatado del basurero y arreglado con sus propias manos. Pensó en todo lo que había pasado, en don Julián muriéndose en esa cama mientras sus hijos planeaban traicionarla, en el candado cerrándose, dejándola afuera, en las noches heladas del túnel, en el hambre, en el miedo, en Emiliano llorando. Pero también pensó en el cajón escondido, en la carta de Julián, en el padre Ignacio ayudándola, en doña Chayo llevándole tortillas, en el licenciado Herrera peleando por ella, en la verdad saliendo a la luz. Y pensó en ahora, en esta casita que era suya, en Emiliano estudiando, en las tortillas calientes que ponía en la mesa cada mañana, en ya no tener que caminar kilómetros por agua, en poder comprar medicinas, en dormir tranquila. No era una vida de lujos, pero era una vida digna. Y eso, Tomasa lo sabía ahora, valía más que todo el oro del mundo. Se levantó y caminó hacia el cuarto donde guardaba las cosas importantes. Sacó el cajón de madera, ese que había encontrado en el túnel. Lo abrió con cuidado. Adentro seguían los documentos, el testamento, el cuaderno de cuentas, la carta de don Julián. Los tocó con los dedos, sintiendo el papel viejo, leyendo otra vez las palabras que ya se sabía de memoria. Pero había algo más en el cajón, algo que nunca había visto antes. En el fondo, debajo de todo, pegado con cera vieja, había un sobre pequeño, un sobre que se había despegado con el tiempo y que ahora estaba suelto. Tomasa lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una carta corta, escrita con la letra más temblorosa de Julián, como si la hubiera escrito en sus últimos días. Decía: «Mi Tomasa, si estás leyendo esto, ya pasó todo, ya encontraste el testamento, ya peleaste, ya ganaste. Quiero que sepas algo que nunca te dije cuando estaba vivo porque me daba vergüenza. El verdadero testamento no era la parcela, el verdadero testamento era Emiliano. Yo sabía que Leticia iba a abandonar al niño.
La oí hablando con Rogelio una noche. Decía que el niño era un estorbo, que cuando yo muriera te lo iba a encajar a ti para hacerte sufrir más. Pero yo también sabía algo que ella no sabía, que tú ibas a cuidarlo, que lo ibas a amar, que le ibas a dar lo que sus propios padres no le dieron. Por eso dejé las cosas como las dejé. Por eso te heredé la parcela, no solo para que tuvieras con qué vivir, sino para que tuvieras con qué criar a ese niño. Emiliano es mi verdadero legado, Tomasa, más que la tierra, más que la casa, más que nada. Ese niño va a crecer a tu lado, va a aprender de ti lo que es la dignidad, el trabajo, el amor verdadero. Y cuando sea grande va a recordar que cuando todos lo abandonaron, tú te quedaste. Eso no tiene precio. Gracias por ser la mujer que eres. Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. Y gracias por cuidar de lo más valioso que dejo en este mundo. Te amo, siempre te amé y te seguiré amando desde donde esté. Tu Julián. Tomasa terminó de leer con las mejillas mojadas, abrazó la carta contra el pecho y lloró, pero no era llanto triste, era llanto de gratitud, de amor, de entender finalmente el plan completo. Julián no solo la había protegido de la traición, le había dado un propósito, le había dado a Emiliano, sabiendo que ella lo convertiría en un buen hombre. A la mañana siguiente, Tomasa se levantó temprano como siempre, prendió el comal, preparó la masa y cuando las tortillas empezaron a inflarse, llenando la cocina con ese olor delicioso, llamó a Emiliano. «Ya está el desayuno, mijo». El niño llegó todavía adormilado, con el pelo parado y los ojos entrecerrados. «Buenos días, abuela. Buenos días, mi vida». Se sentaron a la mesa, Tomasa sirvió tortillas calientes, frijoles refritos, un poco de queso. Era un desayuno simple, pero estaba hecho con amor. Emiliano comió con ganas mientras le contaba de la tarea que tenía, del partido de fútbol en la escuela, de la niña que le gustaba, pero que no se atrevía a hablarle. Tomasa lo escuchaba sonriendo, asintiendo, dándole consejos. Y en ese momento entendió la lección final que don Julián le había dejado. Quien abandona por ambición termina comiendo solo, con la mesa vacía y el corazón hueco. Pero quien sostiene con dignidad, aunque sea en un rincón de roca, aunque sea con lo mínimo, siempre tiene compañía, siempre tiene amor, siempre tiene tortillas calientes en la mesa. Y eso, al final del día, es lo único que importa.